¿Qué tal, amables amigos? Bienvenidos a una emisión más de En la Opinión de los Reporteros. Muchísimas gracias por su preferencia. De verdad, estamos muy contentos y muy agradecidos con ustedes por la respuesta que nos han dado en este podcast, que tiene, como ya saben ustedes, la intención de crear pensamiento crítico, estar atentos de lo que está sucediendo en nuestras comunidades. Muchas gracias por eso y bueno, pues continuamos con la firme promesa de llevarles a ustedes las mejores entrevistas. Y cumpliendo con ello, el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Vamos a hablar con el juez Jesús Domínguez. Él es el juez de la Corte Municipal, al cual en esta edición le doy la bienvenida. Juez, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Rogelio. Muy bien. También está, como de costumbre, con nosotros nuestros compañeros Miguel Timoshenko. Buenas tardes al auditorio, a nuestros compañeros, al juez por estar presentes y que nos va a narrar los temas importantes que se manejan en la Corte Municipal. Así es, y por supuesto también está con nosotros el periodista Juan Rodríguez. Pues sí, efectivamente, buenas tardes, juez. Qué bueno que nos acompaña a esta edición que va a resultar muy interesante. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de la Corte Municipal, tantas historias de rezagos en el pago de multas. Hay una mecánica que ya implementaste, pero vamos a dejarlo que él nos cuente más de sus proyectos, sus estrategias que ha tomado en sus 4 años que lleva de juez en esta Corte Municipal. Por supuesto, y 4 años, como bien dices, Juan, 4 años que han sido pues marcados por una situación muy especial, la situación de la pandemia. Debemos de recordar que durante este periodo que Jesús Domínguez ha estado al frente de la Corte Municipal, ha tenido como característica especial el tema de la pandemia. Pero en este momento yo quiero iniciar, juez, si me lo permites. ¿Cómo es que opera la Corte Municipal? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hace la Corte Municipal para la comunidad aquí en Laredo? En general, la Corte Municipal tiene una jurisdicción de nomás de ser lo que se llaman los delitos de la clase C, que vienen siendo nomás por multar por dinero. Es todo lo que puede uno hacer para castigar a alguien después de que cometen un tipo de delito. Entonces, todo lo que llega en el Código de Transporte, el Código Penal, el Código de las ordenanzas de la ciudad, todo eso es nomás clase C. No están viendo nada de tiempo en la cárcel. La única manera que uno puede pagar lo que hizo puede ser con algo con una multa de monetario. Es lo que podemos hacer. Y las multas son a veces los costos de corte normalmente son de $66 a $129, depende, a veces suben a 154 y a veces suben un poquito más caras, todo dependiendo de la gravedad del delito. Y luego las multas, pues las de los transportes suben hasta $200, de $1 a $200, pero las ordenanzas pueden ser de 500, de 1000, bueno, de 200, de 500, de 1000 y hasta 2000, y hay veces hasta $5000 que nos pueden multar. Claro, y bueno, y principalmente el tema de las multas, creo, y corrígeme si soy mal, que son el tema de infracciones de tránsito, ¿no? Son tal vez la mayor cantidad de atención. Yo diría lo igual, yo estoy contigo en eso. La mayoría de las multas o la mayoría de las infracciones que vemos nosotros en la corte, hay un promedio más o menos como entre 50,000 citatorios que hay o de casos para transporte, y hay como unos casi 2100 para las ordenanzas de la ciudad. Entre todos estamos viendo entre 54, 55. Este año son un poquito más bajas las ordenanzas. No sé qué razón fue por qué están tan bajos, no las ordenanzas, sino los citatorios. Son un poquito más bajos. No sé si por cambio de política allá con el departamento de policía o no. Claro. Lo que no hemos visto son las motos, a lo mejor es algo así, porque las motos son las que se encargan de las multas de tráfico la mayoría del tiempo. Y hasta ahorita no hemos visto mucho las motos alrededor de la Ahí es muy interesante ese punto. Las temibles motos. La mayoría de las personas no es que no los quieran, sino que no los pasan bien a los oficiales de las motos, pero bueno, cometen la infracción y son muy ávidos porque te detectan desde lejos. Desde lejos te detectan. Bueno, pues acuérdense, la moto es un vehículo muy distinto a un auto. Ellos tienen la habilidad de acercarse más a los automóviles, poder ver mejor sus
sus alrededores, y por eso, y la técnica y la tecnología que tienen las motos también es increíble para detectar las infracciones de alta velocidad y cosas de esas. Y normalmente son de 7 a 9 motos que andan allá afuera en la ciudad, y cuando se concentran en partes de las ciudades, cuando hacen diferentes operativos o van a las calles, a las arterias importantes, a las minas, y luego se vienen acá a Del Mar, y luego se van a McPherson, y luego se van a Saunders, y luego se van a Loop 20, se van a Lomas del Sur, y ves los diferentes operativos, y ves cómo entran los montos de infracción, entran bastantes, pero sí les damos mucho crédito al departamento ese de hacer lo que deben de ser. Lo que queremos es que se reduzcan los accidentes aquí en Laredo, Claro. que eduquen a la gente para no nomás le dan el citatorio, pero también los educan en qué fue lo que hicieron mal. Claro, Juan Rodríguez, la comunidad tiene la percepción que las multas, la Corte Municipal, en algún momento son de carácter recaudatorio, ¿no? Y esto podría ser un tema interesante de discutir con el juez. Así es, efectivamente, pues la Corte se encarga de lo, como lo dijo el juez, pero también hay que ver el otro lado de la moneda, que pues hay gente que no alcanza a pagar, no puede pagar, que sean multas de 60 y tantos, 200, pero yo he visto personas con multas acumuladas hasta por más de $1,000. Entonces ya les retiraron la licencia, viven una vida complicada porque muchas veces la necesitan para trabajar, la necesitan como identificación para cobrar sus cheques, y es una bola de nieve que se va haciendo de problemas porque no pueden pagar. Sin embargo, y bueno, en este concepto hay mucho rezago todavía, desde años, no es de ahorita, que pues ha venido desahogando un poquito a base de iniciativas que has puesto en marcha, porque sí mucha gente se ha visto afectada. Ya no más oyen el término, tienes corte, y ya les da miedo, les da pavor. Cuando ya los tiempos han cambiado, ¿no? Ya no se trata de encarcelar, sino simplemente de hacer que paguen de alguna manera. Explícanos cuál es el mecanismo que ya tienes implementado y que vas a tener otros similares. Sí. Cuando entré yo en el 2019, la legislatura en ese tiempo estaba viendo cómo es que pueden ayudar más a la gente que no tienen licencias. Lo que vieron fue que en 2003 esa legislatura comenzó a poner lo que se llaman sobrecargos en las licencias, y comenzaron con los puntuajes para suspender licencias, y hicieron un mundo de cosas tratando de ver cómo es que pueden tener a los ciudadanos que sean responsables para tener aseguranza, su licencia y cosas de esas, y vieron que ellos, si te quito tu licencia, te voy a quitar a ti la oportunidad de hacer muchas cosas. Y lo que no vieron fue que todo aquí en Texas y las economías que pasaron y cosas de esas, cuando implementaron ellos esos, todo lo que hicieron fue que muchas cuentas crecieran, porque la gente va a seguir trabajando, la gente va a seguir manejando, y la gente no tenía cómo pagar para sacar su licencia. No tenían la habilidad de hacerlo porque no tienen el dinero para ocupar un abogado para pagar sus sobrecargos, aparte de lo de la multa. El sobrecargo era mucho a comparación a veces con la multa, y a veces la gente pagaba los sobrecargos en la ciudad de Austin y no pagaba las multas, y decían, ya se me quitó la bronca. Entonces cuando nosotros entramos, y lo que vimos fue, nosotros estuvimos apoyando mucho que la ley pasara para que se quitaran los sobrecargos. Claro. Entonces cuando vimos que se quitaron los sobrecargos, lo primero que hice yo, cuando estábamos aquí en la corte, que fue en el verano del 2019, fue comenzar a tener clínicas para la gente recuperar su licencia. Entonces con ese fin, lo que hice fue a lo de otros jueces que vinieran de aquí de la ciudad, unos jueces de paz, vino Danny Domínguez, vino Pepe Salinas, invitamos a O.J. Hale también, otro día invitamos al juez Villarreal, a Víctor Villarreal, para que les explicaran cómo que podían obtener primero una licencia occupational license para el trabajo. Claro. Porque muchos estaban
pobrecitos, como no hablaban con abogados, no sabían que tenían la oportunidad también de poder haber sacado un tipo de licencia así. Cuando hicimos eso, perdonamos mucho multas viejas, porque estaban cargando los sobrecargos y estaban cargando esas multas viejas y no tenían la oportunidad. Entonces, entre ellos, creyendo que si estaban saliendo del pozo, pues se metían más al pozo y más al pozo. Entonces, en vez de ver luz, pues estaban viendo nomás lo negro, que decían, oye, esto no trabaja para mí, ¿cómo lo vamos a poder hacer? Entonces, haciendo eso con las licencias, teniendo esas clínicas, comenzamos a educar a la gente poco a poquito y empezamos ese año. Tuvimos como unas 5 diferentes clínicas donde le ayudamos a la gente a comenzar a recuperar sus licencias. Entonces la gente, ya oyendo, se comenzaba a acercar más a las cortes, y siempre acordándoles que no estamos aquí para meter a gente en la cárcel. Al contrario, si ustedes se acercan a la corte, les vamos a poder ayudar para poder rescatar su licencia. Pero si no se acercan, ¿quién les va a poder ayudar? Y eso fue lo que hicimos. Pero hay un conflicto que nosotros, al menos yo lo percibo, es nuestros ciudadanos mexicanos que son residentes, que viven aquí pero que son inmigrantes ilegales, que cometen violaciones, que andan tomados, que andan en velocidad. O sea, no cuidan esa parte. Y el problema es mira, yo fui abogado por muchos años. Entonces, viendo las defensas que puede tener uno y lo que te permite la Constitución de defenderte y cosas de esas, lo primero que debe hacer uno, si está aquí ilegalmente, es seguir las leyes. Tan fácil así, sigue las leyes. ¿Por qué? Porque si un día vas a tener la oportunidad tú de un programa que pueda dar el gobierno americano para que te puedas quedar en Estados Unidos, ¿a quién cree que se van a invitar? A la gente que se está portando bien. Entonces, cuando vienen a corte y les comienzo a decir yo, bueno, si saben bien que están aquí ilegal, ¿ok? No estamos aquí nosotros para deportar a nadie, nosotros no somos corte de inmigración tampoco. Entonces le digo, vamos a ver el problema que tienen. ¿Qué es el problema? No, pues fíjese, juez, que no tengo dinero y no puedo sacar mi licencia, y X razón, tengo que trabajar. ¿Ok? Pues ¿no crees tú que te sale más barato si vas con un compañero y le dices, ¿sabes qué? Aquí te doy $50 cada 2 semanas para el gas, y tú me das ride y vienes y todo. Y que si hablas con alguien en la escuela, oye, tengo este rol, o viene el autobús para recoger el niño para la escuela. Porque acuérdense, muchas de esas entidades, las escuelas y todo, no se van a fijar en qué tipo de migratorio tienes o no. Lo que quieren saber es cómo es que quieren estudiar, cómo quieren quedarse aquí. Entonces, el problema que dice usted, ¿qué es lo que tenemos que hacer uno como mexicano? Bueno, como mexicano vienes y te porta bien uno. Hasta siendo una infracción, que viene a ser un delito clase C, si tú pones a una persona y están peleando por el mismo trabajo, y ves que esta persona no tiene ningún delito, y esta persona tiene muchos delitos, el trabajo se refiere que tienen que comenzar a manejar, pues ¿a quién crees que va a asegurar la compañía de trabajo? La compañía con la que trabajas va a querer asegurar a la persona que tiene un récord mejor y que tiene licencia. Claro. Y mientras no tengas eso, pues tú mismo te estás dando el golpe en la cabeza, o te estás dando el tiro en la cabeza diciéndole, oye, fue por mi culpa que no puedo tener esas oportunidades. Desen esa oportunidad, eduquen a los niños también, porque los niños ven lo que hacen los papás, y si a los papás no les importa la ley y hacen lo que ellos quieran, el hijo va a ser el mismo. Claro, así es, un importante mensaje, y el mensaje es para todos, incluyendo a ciudadanos americanos o ciudadanos mexicanos de todas partes. Hay que portarse bien. Vamos a tener que ir a un corte. Regresando, tenemos más con el juez Jesús Domínguez. Él nos va a platicar sobre los proyectos que cristalizó durante la pandemia, la corte a distancia a través de videoconferencias y otros temas muy interesantes, para que conozcamos un poco más de la corte municipal y del juez Jesús Domínguez. Regresamos.
Bien, amigos, ya estamos de regreso en la opinión de los reporteros. Les agradezco todos sus correos electrónicos y sus visitas a nuestras páginas sociales en la opinión de los reporteros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, antes de irnos al corte, les decía yo las iniciativas que ha mantenido Jesús Domínguez, el juez de la Corte Municipal, al estar al frente ya casi 4 años. Jesús. Casi 4. Ya casi 4, y bueno, la pandemia nos dejó ahí una situación, una experiencia, ¿no? Pues fue algo para nosotros, para todos nosotros, porque hace 100 años que ya hemos pasado por otra pandemia. Lo malo fue que no seguimos muchas de las cosas que hicimos en el pasado, lo hubiéramos implementado en el empiezo y hubiéramos aprendido mucho y no hubiéramos sufrido tanto como sufrimos estas últimas 2 años. Pero de lo que vi yo, lo que hemos hecho nosotros en la Corte Municipal, desde que empecé, en 2019 colectamos dinero sobre lo que fue el presupuesto, más de $500,000. Entonces, el regente, el city manager, los regresó a nosotros casi $200,000 para arreglar la corte, y lo que hice fue, hicimos 3 cortes, porque tenemos 2 jueces asociados que los ayudan. Y todo es para el servicio a la gente que viene. Nosotros estamos ahí para servir, somos servidores públicos. Entonces tenemos que ver cómo lo mejor servicio podemos dar a la gente cuando vienen a la corte. Lo que teníamos de experiencia antes era que las cortes se tardaban entre 2 a 3 horas y media. Llegando uno a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana, estaba saliendo a las 11, 11 y media de la mañana. Y lo que yo quería era reducir el tiempo de las gentes para estar en el corte. Todos tenemos algo que trabajar, todos estamos ocupados, y todo el tiempo es valor, tiempo es dinero. Claro. Entonces, entre menos tiempo tengas en la corte, lo mejor. Entonces, hubo muchas cosas que empezó. Una fue con implementar más cortes. Tenemos 3 cortes que abrimos el año pasado, cuando comenzamos a salir de lo que queríamos era la pandemia, que todavía estamos en la pandemia, pero ya era más la asociación de personas que pueden ir en persona. Entonces hicimos eso. Y luego también empezamos con los casos electrónicos, reducir el papeleo en la corte, donde tenías que escribir uno y luego escribía las órdenes, y luego las mismas gentes metían la información en la computadora y luego producían papel y le entregaban el papel, y era una pérdida de tiempo también ahí. Entonces poco a poquito comenzamos a implementar lo que se llama Paperlite, hacer menos papel en la corte, y cuando está uno enfrente de uno, del juez, ahí mismo podemos hacer todo. Hacemos las órdenes ahí en la máquina. A distancia también. Y la distancia, todo está para no tener tanto contacto con la gente. Entonces es menos contacto lo que tenemos. Entonces implementamos el sistema donde el fallo mismo que damos ese mismo día te llega a tu email. Desde tu trabajo. Desde el trabajo ahí está, nomás donde le pongo ya save, se va al email de la persona. Realmente nosotros, si te damos un papel, es por cortesía que estás pidiendo uno, o te damos uno para de cortesía, pero tú mismo lo tienes ya las órdenes de lo que tiene que hacer uno. Eso fue una de las cosas muy importantes que teníamos que hacer, porque eso fue una de las cosas que prometí yo en el empiezo. La otra cosa que prometimos, que gracias a la pandemia pasó más rápido que lo que hicimos electrónicamente, fue las cortes virtuales, aparecer sin estar en la corte, aparecer vía el teléfono o vía la computadora, y la persona viene y tiene su corte y resuelve su problema, y ahí mismo se les llega también el file, el judgment, lo que es el fallo, les llega a ellos a su correo electrónico, y ahí aceptan lo que les dio la corte y ya lo tienen por escrito. Y eso sin ir a la corte. Abrimos más el website de la corte. Si tú te metes a la corte municipal, laredomunicipalcourt.com, vas a ver las cosas que tienes ahí para ver. Puedes ver ya los casos que tienes pendientes, qué día los tienes pendientes, cuántos son los que tienes pendientes, cómo resolverlos, si tienes órdenes de detención o órdenes de arresto, ahí sale cuánto es lo que se debe, qué es lo que tienes que hacer, y luego te damos ahí las instrucciones cómo poder resolver eso sin ir a corte. Y también pueden hablar con el juez. Y aparte todavía pueden hablar con el juez, porque tiene el schedule ahí, todas las cortes que tenemos virtuales. Crecimos de tener 2 cortes al día, de lunes a jueves,
a tener hasta 13 sesiones durante esta semana. El acceso a la justicia se la dimos a la persona que tiene algo pendiente en la corte. Le dimos más accesibilidad a la justicia. Crecimos en eso. Creció el personal también en la oficina. Tenían 16 empleados antes, ahorita ya tenemos hasta 24. ¿Qué es lo que hace eso? Agiliza más los casos para que se muevan más rápido. Entonces, y sobre todo que les has permitido llegar a arreglos económicos para que cumplan con ese proceso. Y vamos a eso. Entonces, entre más se ve que más accesibilidad hay para la justicia, la gente misma habla y dice, oye, ese juez, ¿sabes que lo que están haciendo? No lo están dando más dando la multa y vete. Si no está escuchando, le está dando el tiempo para que digan qué es el problema que tienen, porque no todo es dinero, Juanito, al último. La justicia se castiga, pero puedes pagarla de otras maneras. La puedes pagar con servicio comunitario. Agregamos hasta 21 agencias que tenemos en la lista donde uno puede ir a pagar eso porque no tiene dinero. Es una sentencia alternativa al dinero, es todo lo que es. No es una sentencia donde digo yo quiero pagar con servicio comunitario. No, el servicio comunitario se va a hacer como quiera y lo hace uno en su propio tiempo. Esto se hace a la gente que no tiene dinero. Les damos clases a los jóvenes y con eso pagan. Los mandamos a un tipo de consejería, con eso pagan. Que se queden en escuela, que me traigan grados, con eso se paga a los casos juveniles. Ya crecimos y hicimos lo que se llama docket especial, nomás para los juveniles en la corte. Esos son los lunes a las 3 de la tarde, para que después de que salgan de la escuela vengan con sus papás y se pueden resolver esos casos. Esos casos ya no están en el mixto con los de adultos. Entonces se les da el tiempo. Están sellados también. Se les da también se sellan después de que se terminan. Pero esos casos se les da el tiempo que se les debe dar a un juvenil para que no crezcan esos montos de infracciones, para que vea que sí hay cosas que hacer y cómo le podemos ayudar a los juveniles. Tuvimos la oportunidad de tener un grant del gobernador de Texas, donde los permitieron tener un juvenile case manager, lo que nunca ha tenido la corte. Ahora empleamos a alguien que se encarga de nomás de los juveniles, y es todo lo que se está haciendo, y está checando que estén haciendo todo lo que el juez les pidió que hicieran. Y claro que nada es monetario, todos son ciertos servicio comunitario, clases para ir al cabildo para que vean cómo trabaja. Es como probation. Es un tipo de probation, exactamente, pero es informal, porque nadie te está viendo, nomás la corte es la que está viendo con el case manager. Y nadie sabe lo que está pasando. Muy interesante lo que nos explica en esta ocasión el juez Jesús Domínguez de la Corte Municipal. Miguel, la percepción de las cortes siempre es precisamente el riesgo, la cárcel, el temor. Hoy nos muestra Jesús Domínguez una cara diferente a la impartición de justicia. Bueno, yo a través de los 50 años que tengo en los medios de comunicación, he visto pasar numerosos jueces por la Corte Municipal, pero sin que esté, no, por el hecho de que está presente el juez, hemos visto una universalidad de oportunidades para resolver los problemas, y ya no debe haber esos 50,000 casos rezagados cuando hay tantas oportunidades para resolverlos. Bueno, y eso es precisamente, Chuy, perdón que te interrumpa o te robe la palabra, es precisamente el objetivo de este programa, el decirle a la gente que puede acercarse con tranquilidad, ¿no? Siempre. Sin temor. Y siempre que termino yo una entrevista, les digo, vayan a la corte, no dejen el ticket, no dejen lo pendiente ser resuelto de otra manera. Si ustedes van a la corte, ustedes tienen control de su caso y ahí pueden deshacer de su caso, nadie los va a arrestar, nadie los va a detener, ahí mero se van a resolver el problema. Y si te ponemos en un plan de pago o te ponemos por horas comunitarias o si te damos una clase, pero va a haber un tipo de resolución. Los mandamos a buscar trabajo también y le damos crédito porque andan buscando trabajo. O sea, hay muchas maneras que podemos resolver sus casos, pero si no se acercan, no va a haber ayuda. Así es, Juan. Y en cuanto a lo que te comentaba en el corte, de los arrestos, porque ahorita hay que clarificarlo, especificarlo, porque tú lo sabes. Cuando alguien recibe una citación, como dicen, un llamado de la corte, establece ahí que si no acude, si no está presente, se le va a arrestar.
ocurre tanto eso, sí. Sí, claro. Sí hay. Y te voy a avisar lo que hacemos nosotros. Porque deben multas. Mira, también. lo que hacemos nosotros, yo les aconsejo esto. Si no debo de aconsejar, pero esto es lo que les digo yo. Cuando lo detenga el policía, dénese un celular ustedes, ahí, para que lo ponga él en el boleto. ¿Por qué? Porque nosotros en el sistema mismo, nosotros mandamos ya 3 recordatorios antes de que lleguen a corte. Les mandamos por texto que tienen corte y les recordamos el día y les mandamos un texto donde pueden resolver su problema. De ahí mismo de su teléfono nos manda cómo pueden resolver su problema ahí mero, sin batallar. Estamos haciendo eso con la tecnología, pues hay que usar la ventaja de nosotros. Llegan a corte y si no llegan a corte por cualquier razón, no los dejó el maestro salir o el trabajo salir o X, que no pudieron ir, les va a llegar a ustedes un recordatorio mío, ahora sí, el oficial de la corte. Este sí te mete a la cárcel, Juanito, si no haces caso. ¿Por qué? Porque es cuando ya giro la orden de arresto. Yo no giro la orden de arresto hasta después de que se te notifican como 3 o 4 o 5 veces que tienes corte. Okay. Y luego ya se gira esa orden de detención. Les llega, tenlo por seguro que vienen a corte. Yo tenemos llamadas. No van a ser arrestados. Sí. Y no van a ser arrestados. Tenemos la corte de órdenes de detención. Ahorita estoy viendo entre 124 a 150 agentes a la semana nomás con órdenes de detención. ¿Qué te está diciendo? Que le están haciendo caso a las hojas esas. Antes nomás, pues no se hacían, no se giraban, no se estaban haciendo las cosas y luego era a ver si me pescan, a ver si no, y la gente no sabe lo que tenía pendiente y la gente se lo olvida. Y ahora tenemos todo tan fijo con schedules que a 2 semanas te queremos ver en corte después de que tenga el ticket. Se te notifica antes, se te notifica después. Y fíjate, todo lo que hemos hecho con todo eso, antes se colectaba más o menos como $6 millones, un poquito más de $6 millones. Hemos llegado a colectar en los últimos 2 años, bueno, digo los últimos 2 años porque el año pasado colectamos 8.5 y ahorita vamos casi igual o mejor, vamos a rebasar ese número, Juanito. Hemos recibido más de 2 algo millones, nomás dándole atención a la gente. Entre más se le notifica hasta que digan, ya sabes qué, ya estoy cansado que me estén notificando, deja voy a corte, no va a ser arrestada. ¿Cuál es la multa que más aplican los policías? ¿Por qué delito? Digamos, hablando de alta velocidad, de no traer licencia y de no traer seguranza. Y el cinturón de seguridad. Y ahí ya son $1,000. El cinturón no mucho, fíjate. ¿No? Ahí ya son $1,000. ¿Y el teléfono? ¿Ahí nomás con esas 3? Sí, son $1,000. Buen punto. El teléfono celular, porque el teléfono son $266. Pero sigue siendo una situación que... Y no es tan grave como la ve, pero sí es grave porque la comunicación que vemos es... Y la gente tiene el Bluetooth y como quiera traen el teléfono en la mano y lo ven como si están viendo, están leyendo. Así es. Oye, ¿qué distracción es esa? Muy desafortunadamente. Amables amigos, bueno, pues llegamos a la parte final de este programa que se nos ha ido rapidito y comprometemos al juez Domínguez para que nos acompañe en una próxima. Don Miguel, rápidamente. Bueno, yo he visto el trabajo que ha desempeñado el juez Domínguez y verdaderamente ha modernizado la administración de la justicia en los delitos clase C. Juan. Así es, pues sí, ahí está el abanico de oportunidades, de opciones para quienes tienen este problema, que son miles de laredenses que están endeudados en ese aspecto. Y pues tenemos un juez moderno que está revolucionando, está usando la tecnología para implementar programas, ideas, iniciativas, que esto va en favor de la comunidad para que los que nos están viendo, que tienen cuentas pendientes, ahora sí, con la Corte Municipal, pues traten de arreglar esta situación. Ya hay muchas maneras muy fáciles, rápidas, concretas, directas, que les pueden ayudar y también ayudar a que se desahogue la carga que tiene actualmente la Corte. Así es, también le agradezco ampliamente al juez de la Corte Municipal, Jesús Domínguez, que también tienes un proyecto ya antiguo y que has estado dando continuidad a las cortes móviles. Sí. Y gracias por avisarnos, porque la siguiente corte móvil va a ser aquí en el centro de Laredo, va a ser aquí en la Biblioteca Bruni. Estamos viendo la fecha de septiembre 23 y lo que hacemos es, tenemos cortes móviles en todos los distritos. Fue algo que empezamos también en el 2019, de irnos a los diferentes distritos del Cabildo
a tener cortes, acercarnos a la gente, para que la gente se acerque ahí sin miedo de ir a corte, porque muchas, como dicen, tenemos miedo de ir a corte. Bueno, tenemos la corte, tenemos todo el personal, tenemos todos los files, porque todo es electrónico ya. Ahí tenemos todo, donde podemos aceptar pagos también hacemos, y ahí podemos resolver muchos de los problemas que tienen acercándose a esas cortes. Y esas cortes, cuando participa uno, créeme, se tarda la persona en lo que llega, se registra, sacan su file, habla con el fiscal, habla con la corte, y luego va y recibe su fallo allí. No se tarda ni entre 15 a 17 minutos. Vale. Ya nomás por último, nomás para decirles a la gente, la Corte Municipal es una corte amiga. El hecho que deban boletos no son delincuentes, que eso es que eso es lo que los diferencia de una corte distrito de leyes, que ahí sí, entonces por eso el temor a la corte, pero esta es la corte amiga, la municipal. La corte municipal es la corte que trabaja más de todas las cortes, y todas son trabajadoras, pero lo que digo es, nosotros vemos hasta 50 y tantos mil casos al año. Entonces vemos de todo tipo de gente que les puede dar tickets, a cualquiera le puede pasar. No es lo mismo cuando alguien comete un delito y vas a las cortes del estado, vas a las cortes federales. Nada que ver con eso, porque ahí son un poquito más complicados los casos, en la razón que eso sí ya es algo donde ves la potencial de ir a la cárcel. Ahí sí estás viendo que tus libertades van a estar en jaque, y en la corte municipal no. En la corte municipal es nomás resolver el problema que te pasó, ver que no pase de nuevo, porque lo que queremos es que tengamos un Laredo seguro, que no tengamos tantas muertes vehiculares y cosas de esas. Y eso es lo que estamos tratando de siempre educar a la gente, que manejen despacio. Si andan deprisa, pues denle despacio, no tienen que darle fuerte, se tardan más para llegar como quiera. No estén en el teléfono, no estén texting y manejando, no estén manejando con alcohol tampoco. Cuando vemos esos tipos de casos nosotros, ya casi llegan a ser arrestados, y a unos sí los arrestan y están en otras cortes mientras están con la de nosotros, y hay que educar a la gente y seguir diciéndoles. Entonces, cuando mandamos todas estas notificaciones, realmente los que lo reciben son los papás, porque muchos de nosotros nunca cambiamos la dirección que tenemos a casa de papá o a casa de mamá, y ¿para qué mortificarlos a ellos? Denles ese descanso y hagan caso cuando su mamá diga vayan allá a la corte municipal. No van a ser arrestados. No sé cuántas veces les tengo que decir, no los vamos a arrestar y vamos a resolver el problema. Excelente. Esta fue una charla con el juez Jesús Domínguez de la Corte Municipal. Amables amigos de La Opinión de los Reporteros, los invito para que nos acompañen en la próxima de este programa. Muchísimas gracias. Hasta pronto.